¿Qué pasa si la persona que arruinó tu vida es la única que puede completarla? La horquilla plateada se congeló en el aire. Raymond Whitmore, el multimillonario cuyo nombre adornaba la mitad de los edificios del centro de Chicago, miró fijamente a la joven que estaba a su lado, con la mano firme a pesar del temblor en su voz. Sus ojos se clavaron en el interior de su muñeca izquierda. Parpadeó una vez. Luego, lenta, casi cautelosamente, siguió su mirada. Allí estaba. Una marca de nacimiento en forma de media luna, descolorida, apenas del tamaño de una moneda de 5 centavos. La misma con la que había nacido. La misma en la que nunca había pensado 2 veces hasta ese momento. El instante se alargó. El comedor vibraba a su alrededor. Risas, tintineo de copas, el suave zumbido del jazz desde el escenario de la esquina. Pero en la mesa 7 todo se detuvo. Raymond bajó lentamente su tenedor. «Lo siento», dijo con voz mesurada, controlada. Maya retrocedió un paso. Su delantal rozó el borde del mantel. Su mano todavía agarraba la jarra de agua con fuerza, pero sus palabras ya habían salido, flotando en el aire, pesadas. «Yo no quise molestarlo», dijo rápidamente. «Es solo que mi madre solía decir que si alguna vez conocía a un hombre con una marca de nacimiento así, justo en la muñeca, debía recordarlo porque mi padre también tenía una». La mirada de Raymond se agudizó. Su asistente, sentada a su derecha, se inclinó, susurrando inmediatamente algo brusco. Raymond no respondió. Solo miró a Maya, no enojado, no divertido, sino atónito. Sus labios se separaron como para decir algo, pero no salieron palabras. Maya asintió, contuvo el aliento y se alejó. Se giró hacia la entrada de la cocina. El ruido de la sala irrumpió de nuevo en sus oídos. Sintió los ojos sobre ella. Algunos curiosos, otros despectivos, otros indiferentes. Ella siguió caminando. Detrás de ella, Raymond la vio marcharse. Sus hombros se habían puesto rígidos. Su mano se dirigió hacia su muñeca, el pulgar rozando esa pequeña y familiar marca. No había pensado en Elise en años, y de repente su nombre se estrelló contra él como una ola. Elise William, Savannah, 2001. La chica con las manos manchadas de pintura y los ojos como el borde del anochecer. La chica que su familia dijo que lo arruinaría. La que él había dejado escapar porque no había tenido la columna vertebral para estar a su lado. La que se había desvanecido de su vida pocos meses después de que se despidieran en aquel puente de piedra junto al río. Ella nunca le dijo que estaba embarazada. Él nunca lo supo. Ahora, allí estaba esa joven. Su voz, su postura, su fuego. Y algo en lo profundo de él se movió. ¿Podría ser? Pero no era imposible, ¿verdad? No volvió a hablar durante el resto de la cena, y Maya, de vuelta en el pasillo del personal, permaneció en silencio en su taquilla, insensible a la reprimenda que le estaba dando su gerente. Palabras como poco profesional, límite y experiencia VIP entraban y salían. Ninguna se quedó. Todo en lo que podía pensar era en la mirada en los ojos del hombre. No era ira, era reconocimiento. El tipo de mirada que le das a un recuerdo que se niega a morir. Esa noche, mientras el viento de Chicago se rizaba por los estrechos callejones del South Side, Maya se sentó sola en su habitación. No lloró, no escribió. Solo miró fijamente la pequeña foto de su madre pegada en la esquina del espejo. Elise, de 21 años, sosteniendo a la bebé Maya con una bata de hospital. Metió la mano en el cajón y desdobló el sobre amarillento sin dirección. Una carta que su madre había escrito pero nunca enviado al hombre que nunca supo. Si nuestra hija te encuentra alguna vez, por favor, sé amable. Por favor, sé mejor que el silencio. La voz de Maya se quebró mientras susurraba al aire. Creo que lo encontré, mamá. Y en algún lugar de la ciudad, en un ático envuelto en cristal y silencio, Raymond Whitmore estaba solo junto a la ventana, con su muñeca izquierda expuesta bajo la luz de la luna. Se quedó mirando la marca, y por primera vez en décadas, su corazón susurró un nombre que pensó haber olvidado. Elise.I. En ese intercambio silencioso entre una chica aferrada a las últimas palabras de su madre y un hombre que finalmente enfrentaba el peso de todo lo que había perdido, algo tácito comenzó a sanar. Toca el botón de me gusta, si tú también apoyas a Maya en la búsqueda de sus raíces, y déjanos saber en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nunca se sabe.
Alguien cerca podría estar viendo y sintiendo lo mismo en este preciso momento. Raymond no había salido de su ático desde la gala. La ciudad, fuera de sus ventanales de suelo a techo, brillaba con movimiento, pero dentro todo estaba inmóvil, como el momento entre la inhalación y la exhalación. No había cenado. No había revisado los mensajes que parpadeaban en su teléfono. Solo se sentó en el sillón de cuero, con el codo apoyado en la rodilla, los dedos golpeando suavemente el parche de piel suave en su muñeca izquierda. Esa chica, Maya, su voz no había abandonado sus oídos. Su rostro lo perseguía. Y ese nombre, Elise, William, no lo había dicho en voz alta en 21 años, no desde el verano en que ella desapareció. Cerró los ojos y Savannah regresó a toda prisa. Tardes húmedas, grillos en las magnolias, y Elise descalza en el jardín de su familia. Solía tararear cuando pintaba. Óleos sobre todo, colores audaces, trazos sin disculpas. Le encantaba eso de ella. Cómo nunca se disculpaba por ser visible hasta que su padre los vio juntos. Hasta que comenzaron las llamadas telefónicas. Hasta que fue convocado a la finca familiar y se le dijo en términos inequívocos: «No vas a deshonrar nuestro legado con este enredo». No luchó contra eso. Se convenció de que era más fácil de esa manera. Elise se había ido de la ciudad sin decir palabra unas semanas después. Él nunca supo por qué. Nunca tuvo el coraje de averiguarlo. Hasta ahora, abrió su computadora portátil. Con las manos rígidas por la vacilación, escribió lentamente su nombre en la barra de búsqueda. Elise William, Savannah, Georgia, aparecieron algunos registros. Un obituario de hace 8 años. Cáncer de cuello uterino. Sobrevivida por una hija, Maya Elise William. No hay padre en la lista. Se le tensó la garganta. Hizo clic en la foto del obituario. Era ella. Solo que mayor. Sí, pero con los mismos ojos. La misma ligera inclinación de la cabeza. El nombre de la funeraria apareció al pie de la página. Capilla Hillcrest, Savannah. Cerró la computadora portátil, se reclinó en su silla y susurró. Ella nunca me lo dijo. Al otro lado de la ciudad, Maya revolvía su sopa distraídamente en la mesa de la cocina de la señora Evans. La anciana estaba sobre la estufa, la espalda ligeramente encorvada, las gafas posadas en la nariz mientras revolvía algo en una olla. «Él lo vio», dijo Maya en voz baja. «La marca de nacimiento». No dijo nada, pero vi cómo le temblaba la mano. La señora Evans se dio la vuelta, sosteniendo una cuchara de madera. Algunos hombres tiemblan porque han visto un fantasma, niña. Otros porque ven la verdad. Demasiado tarde. Maya levantó la vista, su rostro pálido bajo la luz de la cocina. «¿Mi mamá alguna vez te dijo quién era?», preguntó. La señora Evans suspiró. «Dijo su nombre una vez, hace años. Raymond. No supe el apellido hasta que me mostró una foto en una revista. Él apenas estaba empezando entonces», dijo ella. «Tenía ojos amables, pero una columna vertebral débil». Maya jadeó. «Ella nunca me dijo eso. No quería que odiaras a un fantasma. Y seguro que no quería que persiguieras a uno». «No estoy persiguiendo a nadie», dijo Maya. «Pero merezco saber de dónde vengo, ¿no es así?». La señora Evans asintió lentamente. «Lo mereces. Pero tienes que decidir qué buscas. ¿Verdad o justicia?». No siempre se ven iguales. A la mañana siguiente, Raymond se sentó en su oficina privada en el piso 38, con archivos esparcidos sobre el escritorio. Había llamado a su investigador personal, un agente retirado del FBI llamado Theo Carter, un hombre que le debía más favores de los que podía contar. «Necesito confirmación», dijo Raymond, deslizando el obituario y la foto. «Su madre, Elise William. Necesito todo. ¿Dónde vivió? ¿Cuándo murió? ¿Dónde ha estado la hija?», en silencio, discretamente. Theo levantó una ceja. «¿Es esto legal o moral?». «No pido vigilancia, pido claridad». Theo asintió. «Dame 48 horas». Raymond se reclinó, pero no podía quedarse quieto. Su mente seguía divagando hacia el rostro de ella, a la forma en que no parecía querer nada de él. Solo eso lo empeoraba. No estaba acostumbrado a no ser necesario. Recogió la carta de nuevo. Era una que Elise había escrito en 2002. Encontrada entre los registros hospitalarios que Theo había escaneado años atrás, pero que Raymond nunca había leído hasta ahora. En tinta desvanecida, la primera línea decía: «Nunca luchaste por mí, pero espero que luches por ella si te encuentra».
Dejó la carta y se presionó los dedos contra los ojos. Por primera vez en años, sintió el peso abrumador de una vida vivida a medias. Esa noche, Maya se sentó en su cama, con la computadora portátil calentándole las rodillas, los dedos flotando sobre el teclado. Había escrito y borrado la misma frase 10 veces. Creo que sé quién es mi padre. Cambió de pestaña, hizo clic en artículo tras artículo sobre Raymond Whitmore. Una historia le llamó la atención, una vieja entrevista donde mencionaba que pasaba los veranos en Savannah durante la universidad. Otro artículo lo citaba diciendo: «Construimos lujo sobre tierras olvidadas». Tierras olvidadas. Se le revolvió el estómago. Pensó en su madre. Lo duro que había trabajado en el estudio de arte del centro. Luego tomó el trabajo de camarera después de que el cáncer empeorara. Como siempre había dicho, no necesitas un nombre para saber tu valor. Y sin embargo, aquí estaba ella. Hizo clic para abrir un nuevo borrador de blog. Lo tituló La chica sin padre y una marca de nacimiento llena de preguntas. Sus dedos volaron sobre las teclas. Conocí a un hombre anoche. Él no me reconoció, pero creo que reconoció algo. Una marca en su muñeca. Y tal vez algo más. Fui criada para no esperar nada. Pero tal vez es hora de que exija la verdad. Esta no es una historia sobre querer dinero. Se trata de identidad. Se trata de una chica que creció en silencio y de un hombre que puede haber construido imperios al olvidar a su madre. Así que, si está leyendo esto, señor Whitmore, todavía estoy aquí. Y tengo preguntas que ya no se quedarán enterradas. Pulsó guardar borrador. Todavía no publicar, pero se acercaba, porque el silencio se estaba volviendo demasiado fuerte para soportarlo. Raymond no durmió esa noche. Las luces de la ciudad parpadeaban debajo de la ventana de su ático, como pensamientos inquietos que nunca se asentaban. Después de que Maya se desvaneciera de su vista, después de que su voz desencadenara un nombre que había enterrado, ya no podía ignorar el tirón. Por la mañana, un archivo delgado descansaba en su escritorio. Theo Carter fue rápido. Dentro había registros hospitalarios de Savannah General, el certificado de defunción de Elise, registros de impuestos a la propiedad de un modesto apartamento en el South Side de Chicago. Y lo más escalofriante de todo, un formulario de inscripción de jardín de infancia de 2007, bajo nombre del padre. La línea estaba en blanco. Pero allí, recortada en la última página, había una foto tomada hace solo unos días. Maya saliendo de una estación de metro, con auriculares puestos, un cuaderno de bocetos bajo el brazo. No se parecía en nada a la chica que él recordaba, pero algo en su forma de caminar, sus hombros ligeramente cuadrados a pesar del viento, su mirada firme a pesar del mundo que la rodeaba, era Elise. Innegablemente. Raymond se recostó en su silla, con el archivo abierto en su regazo y susurró en voz alta: «¿Por qué no me lo dijiste?». Pero en el fondo lo sabía, porque ella lo había intentado, y él había sido demasiado cobarde para abrir las cartas. O tal vez no había querido que le recordaran la única parte de su pasado no pulida, no pública, no planeada. Maya no le dijo a nadie que había ido a la biblioteca esa tarde. Se sintió atraída allí no por libros, sino por la memoria. Un lugar seguro para pensar, para procesar, para respirar. En el rincón más tranquilo de los archivos, se sentó en una máquina de microfilm, desplazándose por los periódicos de Savannah de 2001. No sabía qué estaba buscando exactamente. Tal vez un nombre, una mención, algo. Y entonces, allí estaba. Un breve artículo enterrado en la página 6 del Savannah Times. Julio de 2001. Whitmore Development anuncia el proyecto Riverside. La imagen era en blanco y negro, granulada, pero... La reconoció. Raymond Joven, de pie junto a un pequeño grupo de funcionarios de la ciudad. En el extremo izquierdo de la foto, apenas visible, estaba su madre, con un caballete detrás, una sola mano manchada de pintura congelada a mitad de un saludo. Su madre había estado allí en el anuncio, no solo como espectadora. Maya hizo zoom hasta que la imagen se pixeló. Su corazón latía con fuerza. Debajo de la foto había un pie de foto. La artista local Elise William ayuda con el concepto del mural. Y eso fue todo, sin mención de lo que vino después, sin una palabra sobre cómo Elise se fue de la ciudad. Ningún titular que dijera que había sido borrada de la historia antes de que fuera escrita. Maya se recostó, con las manos temblando, la garganta espesa. Toda su vida había creído que su padre
Simplemente desapareció. Pero ¿y si no fue tan simple? ¿Y si alguien había hecho desaparecer a su madre en su lugar? A la mañana siguiente, su entrada de blog ya no era un borrador. Maya pulsó publicar. En cuestión de horas se había vuelto viral en pequeños rincones de Internet. Foros para hijos de padres ausentes, comunidades de artistas negros, e incluso algunos artículos de opinión sobre riqueza y responsabilidad. Raymond lo leyó en su escritorio, cada palabra. No quiero herencia, no quiero titulares, quiero respuestas. Quiero saber si el hombre con los edificios de miles de millones de dólares recuerda a la mujer con pintura en las manos. ¿Y si no lo hace? Quiero que lo intente. Cerró la computadora portátil lentamente. Algo dentro de él se asentó y algo más se agrietó. Había pasado años construyendo un imperio, añadiendo ceros a su nombre, esculpiendo una imagen de control y silencio. Pero nada de eso lo había preparado para una voz de 21 años que preguntaba si recordaba el amor. Volvió a llamar a Theo. Necesito el número de contacto de Maya William. ¿Por qué? Estoy solicitando una reunión. Theo hizo una pausa. Señor, ¿puedo preguntar qué espera que ella diga? Raymond no respondió de inmediato. Finalmente dijo, no espero nada. Espero escuchar. Cuando Maya recibió la llamada de un número desconocido, al principio no contestó. El buzón de voz fue corto, voz masculina y firme. Shrita. William, soy Raymond Whitmore. Me gustaría hablar con usted en privado, cuando le sea conveniente. No devolvió la llamada ese día ni el siguiente. En su lugar, tomó el tren al otro lado de la ciudad de regreso al apartamento de la señora Evans. Encontró a la anciana podando sus plantas de la ventana delantera, tarareando una vieja melodía de Ella Fitzgerald. Se puso en contacto, dijo Maya de pie en el umbral. La señora Evans no se dio la vuelta. ¿Y qué dijiste? Todavía nada. Eso también es decir algo. Maya entró, dejó su bolso cerca del sofá y se sentó en el sillón al otro lado de la habitación. ¿Crees que él sabía? Preguntó en voz baja. ¿Todo este tiempo? Creo que algunos hombres no hacen la pregunta porque temen la respuesta, respondió la señora Evans. Y otros porque ya la saben. Maya miró por la ventana. Un niño pasó en bicicleta, riendo. En algún lugar de su pecho, un dolor agudo se retorció. ¿Me reúno con él?, preguntó. Eso depende. ¿Estás buscando un padre o solo la verdad? Maya no respondió. No lo sabía. Más tarde esa noche, se paró en la esquina de Jackson y la 19, con el teléfono en la mano, la pantalla encendida. Un número, una oportunidad. Marcó. Sonó solo una vez. «¿Señor Whitmore?», dijo suavemente una pausa. «Sí, Maya». Ella asintió. Luego recordó que él no podía verla. «Sí, recibí su mensaje». «Aprecio eso», dijo él con voz tranquila pero no fría. «¿Me permitiría reunirme con usted mañana por la mañana?» «¿Solo para hablar?», Maya dudó. La palabra se le atascó en la garganta. Pero luego recordó la carta de su madre, amarillenta y frágil. Sé mejor que el silencio. «Sí», dijo. «Mañana, 10 a.m. Le enviaré la dirección de la cafetería». Y mientras colgaba, algo pesado dentro de ella se soltó. No desapareció, sino que se movió. El mañana llegaría, y con él, tal vez, el comienzo de algo que se les había negado a ambos durante demasiado tiempo. La campana sobre la puerta de la cafetería dio un suave tintineo cuando Maya entró. Era un pequeño lugar en la esquina del lado sur, no lejos de la antigua tienda de artículos de arte que su madre solía frecuentar. Las paredes con paneles de madera estaban revestidas con pinturas locales, vívidas y modernas, algunas tan antiguas que parecían recuerdos en sí mismas. Ella eligió esta cafetería deliberadamente. Si iba a enfrentarse al hombre que podría ser su padre, quería que las paredes a su alrededor recordaran a su madre. Raymond ya estaba sentado en la parte de atrás. Solo, sin asistente, sin maletín, solo un abrigo de lana negro doblado ordenadamente sobre la silla a su lado y una taza de porcelana intacta sobre la mesa. Maya dudó solo un segundo, luego cruzó la habitación. Él se puso de pie cuando la vio. «Maya», dijo suavemente. Ella asintió. «Señor Whitmore». Él le indicó el asiento frente a él. Ella se sentó sin quitarse el abrigo. Ninguno habló al principio. Ella no quería ir primero. Había ido primero toda su vida. Primera en preguntar, primera en preocuparse, primera en ser dejada esperando. Que hablara él. Raymond se aclaró la garganta. «Gracias por aceptar reunirse». Maya lo miró a los ojos. «No lo hice por usted». Él aceptó eso. «Lo entiendo». El silencio se estiró de nuevo, pero esta vez no fue incómodo. Fue pesado.
Compartido. Leí su blog, dijo finalmente. Todo. Entonces sabe por qué estoy aquí. Él asintió. ¿Quiere respuestas? No, dijo ella con firmeza. Las merezco. Él apretó la mandíbula, pero no discutió. Yo no sabía de ti, dijo después de una pausa. No hasta la otra noche cuando dijiste lo que dijiste. Vi a ella, vi a Elise en tu cara, y eso me sacudió de una manera para la que no estaba preparado. Maya parpadeó rápido, pero no apartó la mirada. Dice que no sabía, pero ¿alguna vez se preguntó? Sí, admitió él. En los primeros años lo hice. Después de que Elise se fue, lo pensé. Consideré ponerme en contacto. Pero mi vida, mi familia, se detuvo a sí mismo. Esa no es una excusa. Fui un cobarde. Sí, susurró Maya. Lo fue, él asintió. Y viviré con eso por el resto de mi vida. El café entre ellos se enfrió. Ella lo pintó, ¿sabe? Dijo Maya de repente. Mi madre. Ella lo pintó incluso cuando se odiaba a sí misma por ello. Cada lienzo era un recuerdo que usted no se ganó. La garganta de Raymond se movió, pero no dijo nada. Ella dijo que usted tenía ojos amables, añadió Maya, su voz más quebradiza ahora. Nunca le creí hasta ahora. Raymond se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, las manos entrelazadas. Daré lo que sea por deshacer lo que no pude hacer en aquel entonces. Pero no puedo. Todo lo que puedo ofrecer ahora es cualquier verdad, reconocimiento o presencia que me permita dar. Maya lo miró fijamente, estudiando cada línea de su rostro, las arrugas cerca de sus ojos, la plata cerca de sus sienes, el peso del tiempo. No estoy aquí por su dinero o su nombre. No quiero una casa o un fondo fiduciario. Le creo, dijo él en voz baja. Solo quiero saber. Su voz se cortó, así que la estabilizó. ¿La amó? ¿Amó a mi madre? Él no apartó la mirada. Sí, la amé. Más de lo que tenía palabras en aquel entonces, más de lo que tuve coraje para admitir. Los ojos de Maya se llenaron, pero parpadeó para ahuyentar las lágrimas antes de que pudieran caer. ¿Y a mí? Preguntó aún más suavemente ahora. ¿Cree que si lo hubiera sabido me habría querido? Raymond metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una fotografía doblada, arrugada y descolorida. La colocó sobre la mesa entre ellos. Maya se inclinó hacia adelante. Era una foto en blanco y negro de Elise descalza junto a un río, embarazada, con las manos apoyadas en su vientre. Se veía radiante, fuerte, sola. Ella me envió esto una vez. Nunca abrí el sobre, dijo él. No hasta la semana pasada. Maya se tapó la boca con la mano. No quería saberlo porque saberlo me habría hecho responsable. Y yo era un hombre demasiado débil para ser responsable. La miró. No te pido que perdones eso, pero te pregunto si me permitirás intentarlo ahora. Por un largo momento Maya no pudo hablar. La habitación se sentía más pequeña, la luz más dorada, y la voz de su madre resonó de nuevo en su memoria. Si alguna vez aparece, no lo odies. Solo pregúntale si es diferente ahora. Se encontró con sus ojos de nuevo. No lo odio. Pero no lo conozco. Y no sé qué hacer con eso. No tienes que decidir hoy, dijo él suavemente. O mañana. Aceptaré lo que ofrezcas. La camarera trajo café fresco, pero ninguno de los dos lo tomó. Finalmente, Maya metió la mano en su bolso y sacó un pequeño boceto dibujado a mano. Lo colocó junto a la foto. Era un retrato de Elise sonriendo, con la cabeza inclinada, la marca de nacimiento en forma de luna dibujada débilmente en la muñeca del compañero imaginado de la mujer. Raymond se quedó mirándolo. Sus manos temblaron al tocar el borde. ¿Dibujaste esto?, preguntó. Tenía 10 años, dijo Maya. No sabía cómo se veía, así que lo inventé. Él tragó con dificultad. Me diste más amabilidad de la que merecía. Ella se puso de pie, deslizándose el bolso sobre el hombro. Esto no es amabilidad. Esto es memoria. Él asintió. ¿Me permitirás verte de nuevo? No lo sé, dijo ella. Pero lo pensaré. Se giró para irse, deteniéndose solo una vez en la puerta. No necesito un padre. Nunca tuve uno, y he llegado hasta aquí. Pero si quieres ser alguien, sé alguien a quien pueda respetar. Eso importaría más de lo que la biología jamás hizo. Y con eso, salió a la luz del sol de la mañana, dejando a Raymond solo, el boceto en una mano y su silencio en la otra. Raymond se sentó en la parte trasera de su limusina, con el boceto todavía en la mano. No había dicho una palabra desde que salió de la cafetería. El conductor no hizo preguntas.
Había trabajado para Raymond el tiempo suficiente para saber cuándo el silencio no era solo calma, sino sagrado. Se quedó mirando el retrato que Maya había dibujado a los 10 años. Las líneas del lápiz eran temblorosas, las proporciones imperfectas, pero había algo en él, algo desgarradoramente esperanzador. Una niña imaginando a un hombre que nunca conoció, pero que se atrevió a creer que podía ser bueno. Cuando regresó al ático, Raymond fue directamente al estudio, sin quitarse el abrigo, sin encender las luces. El sol de la tarde se filtraba por los altos ventanales, proyectando largas sombras en el suelo. Abrió el cajón inferior de su escritorio, el que no había abierto en años. Dentro había 3 sobres, amarillentos por el tiempo, todos dirigidos con la misma caligrafía delicada, de Elise. Cogió el primero y lo abrió por segunda vez en su vida. Sus manos estaban firmes ahora, no más evasión. Querido Raymond, si estás leyendo esto, significa que dejaste de fingir que el pasado no importaba. Desearía haber sido más valiente. Desearía que tú también lo hubieras sido. Me fui porque me dijeron que lo hiciera, porque temía lo que tu nombre le haría a nuestro futuro. Estaba sola. No te lo dije porque no quería que nuestra hija creciera sabiendo que fue el resultado de la vergüenza. Pero ella no lo es. Es brillante, es feroz, y se merece más que un fantasma por padre. Si te encuentra algún día, espero que recuerdes cómo amar en voz alta. Elise. Raymond se recostó en su silla, con el papel temblando en sus manos. Había construido una carrera controlando cada resultado, anticipando cada riesgo. Pero ningún acuerdo comercial lo había dejado tan expuesto. Ningún inversor lo había hecho sentir tan vulnerable. Y sin embargo Maya lo había hecho. Con una mirada, con un dibujo, con una frase. Sé alguien a quien pueda respetar. Dobló la carta con más cuidado esta vez y la puso en el bolsillo interior de su abrigo. Esta la mantendría cerca. Maya no le contó a la señora Evans sobre la reunión de inmediato. Esa noche, solo se sentó en la mesa de la cocina, cortando manzanas con precisión robótica, escuchando el zumbido de las noticias de la noche de fondo. La señora Evans sabía que era mejor no presionar. Finalmente Maya dijo. Trajo una foto. La señora Evans se giró desde la estufa. ¿De quién? De mi madre, embarazada, de pie junto al río. La anciana se sentó frente a ella. ¿La guardó todos estos años? Maya asintió. Nunca abrió el sobre hasta la semana pasada. La señora Evans dejó escapar un suspiro lento. La culpa es algo extraño a veces. Se vuelve más silenciosa cuanto más la ignoras. Pero cuando finalmente habla no susurra. Maya dejó el cuchillo. Dijo que la amaba, dijo que no sabía de mí. ¿Le crees? No sé, admitió Maya. Quiero hacerlo. Pero no sé si es porque es verdad o porque necesito que lo sea. La señora Evans se acercó a la mesa y colocó una mano curtida sobre la de Maya. Necesitar algo no lo hace menos real. Solo lo hace humano. A la mañana siguiente, Raymond hizo otra llamada, esta a su abogado, Paul Atkins. Necesito modificar mi testamento, dijo. Hubo una pausa. ¿Estamos hablando de porcentajes o de personas? Ambos, dijo Raymond. Hay alguien que necesito incluir. Su nombre es Maya. William. Atkins no preguntó más. Había estado con Raymond demasiado tiempo para sorprenderse por lo inesperado. Pero aún así, dijo suavemente. Ese es un gran paso, señor. ¿Está seguro? No, dijo Raymond. Pero es el primer paso al que he temido en años. Eso me dice que importa. Después de colgar, Raymond pasó el resto del día revisando documentos antiguos. Planos de cimientos, escrituras de propiedad, cartas que Elise había enviado una vez a su oficina, pero que nunca pasaron del asistente. Una en particular le llamó la atención. Había sido sellada con devolver al remitente en rojo. Elise había intentado comunicarse con él. Ella no se había desvanecido. Había sido rechazada. Se quedó mirando ese sobre durante mucho tiempo. Luego, con nueva determinación, lo colocó junto al boceto de Maya en su escritorio. Si Elise había luchado por ser vista, él no permitiría que su hija siguiera siendo invisible. Esa noche, Maya revisó su correo electrónico y vio un mensaje sin línea de asunto. Solo, no me debes nada. Pero te debo a ambas un reconocimiento. Tendré un evento de prensa en 3 días. No por publicidad, por verdad. No mencionaré tu nombre a menos que lo permitas. Pero quiero decirle al mundo lo que no tuve el coraje de decir hace 2 décadas. Que ella importaba, y tú también. Maya leyó el mensaje 3 veces.
Luego cerró su computadora portátil y salió al balcón del apartamento. La ciudad se extendía debajo de ella, vasta e indiferente, y sin embargo, en algún lugar de ella, algo se estaba moviendo, algo antiguo, como el silencio rompiéndose después de demasiados años. Todavía no sabía si quería que el mundo supiera su nombre. Pero sabía una cosa. Si Raymond hablaba, si realmente se ponía de pie, no por ella, sino por la mujer que la crió, entonces tal vez ella no tendría que cargar más con el peso de ser olvidada. Adentro, abrió su viejo cuaderno de bocetos, el que su madre le había regalado en su cumpleaños número 15. En la primera página había una nota con la letra de Elise. El arte es verdad con latido. Úsalo cuando el mundo deje de escuchar. Maya sonrió, agarró su lápiz y comenzó a dibujar de nuevo, no por ira o dolor, sino porque el silencio finalmente había comenzado a dejar espacio para su voz. 3 días después, la Fundación Whitmore celebró su conferencia de prensa anual de invierno. El aire era cortante por el frío de enero, del tipo que cortaba incluso los abrigos de lana más finos. El lugar era el gran atrio de la Torre Whitmore, paredes de cristal, suelos de mármol y un podio que había visto un centenar de sesiones fotográficas. Pero nunca una confesión. Raymond estaba detrás de la cortina de terciopelo, ajustándose la corbata por 5ª vez. Su asistente le entregó el discurso que había escrito, editado y reescrito. Lo dobló por la mitad, luego de nuevo, y luego lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. No lo leería. Maya no está aquí, susurró el asistente, revisando la primera fila. Al menos no que podamos ver. Raymond asintió una vez. Está bien. Esto no se trata de quién está mirando. Luego salió al escenario. La multitud de periodistas y cámaras lo recibió con los destellos y murmullos habituales. Esperaban un anuncio de donación, una actualización de desarrollo, tal vez un nuevo rascacielos. No esperaban que se acercara al micrófono sin una sola diapositiva, sin una sola pancarta de marca detrás de él. «Buenos días», dijo. Su voz resonó suavemente contra el alto techo de cristal. «Gracias por estar aquí hoy». Se suponía que iba a hablarles sobre el crecimiento de la inversión y la expansión comunitaria. Pero en su lugar voy a hablar de otra cosa. Algo que debía haber dicho hace mucho tiempo. Miró hacia abajo, sus dedos rozando el discurso doblado en su bolsillo. Luego se encontró con sus ojos de nuevo. En 2001, me enamoré de una mujer llamada Elise William. Era pintora. Era brillante, terca, compasiva. Y era negra. Algunas personas en la audiencia se removieron en sus asientos. Raymond no se inmutó. En ese momento, dejé que el miedo guiara mi silencio, mi familia, mi reputación, mi estatus. Dejé que todo eso hablara más fuerte que mi corazón. Me alejé de ella, no luché por ella. Me dije a mí mismo que era lo mejor, pero la verdad es que fui un cobarde. Los jadeos ondularon en voz baja. Una cámara hizo clic más fuerte que el resto. No supe que cuando se fue estaba embarazada. Ella no me lo dijo. Tal vez no pudo. Tal vez no confió en que me quedaría. Y no la culpo. Raymond se detuvo. Dejó que la sala se asimilara a lo que acababa de decir. 21 años después, su hija me encontró. No con un abogado, no con ira. Solo una voz tranquila y una pregunta para la que no estaba preparado. «Hola, señor». Mi difunto padre tenía la misma marca de nacimiento, justo ahí. Levantó la mano. Tocó brevemente el interior de su muñeca izquierda. No les digo esto por simpatía, les digo, porque el silencio tiene un costo. Porque el amor no es algo que debamos tener miedo de decir, sin importar cuán poderosos seamos. Porque la ausencia de acción puede ser una traición tan profunda como una mentira. Dio un paso atrás del micrófono para tomar aliento, luego agregó: «Le fallé a 2 personas, y no puedo cambiar eso, pero pasaré el resto de mi vida honrándolas». Luego salió del escenario. Sin preguntas, sin comunicado de prensa, solo la verdad, finalmente dicha en voz alta. Al otro lado de la ciudad, Maya se sentó en el sofá gastado de la sala de estar de la señora Evans, con la computadora portátil abierta y la transmisión en vivo reproduciéndose. La imagen era granulada, pero las palabras se escuchaban claramente. Ella no se movió. No cuando él dijo el nombre de su madre. No cuando se llamó a sí mismo cobarde. No cuando describió su voz. Solo cuando levantó su muñeca ella exhaló, temblorosa. La señora Evans estaba cerca, con los brazos cruzados, un paño de cocina colgando de su hombro. «Lo hizo», dijo suavemente. Maya no habló, su garganta se sentía demasiado tensa. No se escondió detrás de abogados o declaraciones. Se puso de pie.
Maya asintió, pero sus manos estaban agarrando el borde del cojín del sofá con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron pálidos. Porque una parte de ella siempre había creído que ese momento nunca llegaría, que los hombres como él se quedaban en silencio para siempre, que el mundo se lo permitía. Y, sin embargo, él había hablado. Esa noche, Maya caminó sola por el Parque Lincoln, envuelta en el viejo abrigo de su madre. El viento del lago le mordía las mejillas, pero no le importó. Caminó hasta que el sol se puso bajo, proyectando oro sobre el agua congelada. Cuando llegó a la estatua del pintor a lo largo del camino del jardín, la que Elise solía dibujar cuando Maya era pequeña, se detuvo, sacó un pequeño sobre de su bolso. Lo había escrito anoche por si acaso. Lo abrió de nuevo, una vez más. Señor Whitmore, gracias por decir su nombre. Gracias por decir el mío. Ese día en la cafetería, no sabía lo que quería, pero creo que quería ver si el hombre que solía ser podía enfrentarse a la mujer que soy. Lo hizo, y eso importa. No sé a dónde va esto ahora. No sé qué tipo de familia podríamos ser, pero estoy abierta a una conversación a la vez. Maya colocó la carta en la mano de bronce de la estatua. Solo un gesto, un símbolo, no para que nadie lo encontrara, sino para que ella dejara algo atrás. Luego se dio la vuelta y se alejó, sus botas crujiendo suavemente en la nieve. Raymond encontró la carta en su escritorio a la mañana siguiente, entregada en un simple sobre blanco sin dirección de remitente. Lo leyó 3 veces. Sus ojos escocían, pero no se los secó. Lo colocó suavemente junto a las viejas cartas de Elise y el boceto de la infancia de Maya. 3 manos sobre una mesa, 3 historias que ya no estaban ocultas. Y por primera vez en décadas, Raymond no se sintió solo en su oficina. Se sintió visto. Y tal vez, solo tal vez, podría ser alguien digno de ser visto. 2 días después de la conferencia de prensa, Maya se paró frente a un espejo de cuerpo entero en la trastienda de una galería de arte del centro. Sus palmas sudaban. No estaba acostumbrada a usar tacones o blazers o cualquier cosa que la hiciera parecer que pertenecía a un panel. Sin embargo, allí estaba, programada para hablar en un foro comunitario sobre arte e identidad, de pie bajo una pancarta que decía «Legado y visibilidad. Historias no olvidadas». Su cuaderno de bocetos estaba metido bajo su brazo, gastado y deshilachado, las esquinas rizadas por años de ser abierto y reabierto. Había dibujado los ojos de su madre anoche, no perfectamente, sino con cuidado. Pensó que podría darle coraje. No para el discurso, para lo que viniera después. La invitación al foro había llegado la mañana después de la conferencia de prensa de Raymond. No de él, sino del director de la galería que había leído su blog y le dijo: «Tienes una voz. Seríamos honrados si la usaras aquí». Ella dijo que sí antes de tener tiempo de dudarlo. La señora Evans la esperaba cerca de la entrada de la galería, envuelta en su abrigo de domingo, con los ojos brillantes de orgullo. «Él viene», susurró cuando Maya se unió a ella. Maya no necesitó preguntar quién. Raymond llegó solo, sin asistente, sin equipo de cámara, sin limusina. Solo una presencia tranquila en un abrigo de lana oscuro, de pie junto a la puerta como si no estuviera seguro de si pertenecía. Sus ojos se encontraron a través de la multitud. Él asintió una vez, Maya no sonrió, pero no apartó la mirada. El panel comenzó con preguntas sobre la memoria comunitaria, las voces olvidadas y la importancia de los archivos personales. Maya escuchó en silencio hasta que el moderador finalmente se dirigió a ella. «Maya William», dijo ella. «Usted ha vivido un descubrimiento personal que habla de algo más grande sobre la raza, el silencio y la familia. ¿Qué cree que arriesgamos cuando dejamos que la historia no se cuente?» Maya tomó el micrófono lentamente. Sus dedos lo agarraron con más fuerza de lo que pretendía. «Creo», comenzó, «que arriesgamos convertir a las personas en sombras. No solo en registros públicos o archivos de periódicos, sino en nuestras propias vidas. Olvidamos quién nos dio la forma de nuestra nariz, el tono de nuestra risa. Fingimos que el silencio es seguridad, pero no lo es. Es una especie de robo. Una pausa, luego en voz baja. Mi madre fue borrada. No ruidosamente, solo gradualmente, y yo viví con el eco de eso. No supe el nombre de mi padre hasta hace poco, pero siempre supe que faltaba algo. Algo deliberado». Miró hacia Raymond, que la observaba con un rostro que contenía tanto dolor como orgullo. «No hablo hoy para avergonzar a nadie», continuó. «Hablo porque todo niño merece ser conocido.
No solo como la hija de alguien, sino como alguien con una historia que importa. Y a veces se necesitan 21 años y una sola marca de nacimiento para empezar a contarla. La sala se quedó quieta por un largo momento, antes de que comenzara un aplauso tranquilo, creciendo lentamente, luego llenando el espacio con algo más que aprobación, algo parecido a la liberación. Después, Raymond esperó junto a la mesa de refrigerios, sosteniendo una taza de papel de café negro que no había tocado. Cuando Maya se acercó, él se enderezó. «Hablaste como alguien que se conoce a sí misma», dijo suavemente. «Estoy tratando de hacerlo», respondió ella. Hubo una pausa entre ellos, no tensa, solo honesta. «Quise decir lo que dije», continuó Raymond. «No quiero inmiscuirme en tu vida, pero quiero estar allí. Si hay espacio, aunque solo sea una esquina». Maya miró hacia abajo, luego hacia arriba de nuevo. «No tengo respuestas. Todavía me siento frágil con todo esto. Contigo. Lo sé. Pero creo que tal vez podríamos dar un paso a la vez». Raymond se permitió una pequeña sonrisa. «Puedo caminar despacio». Permanecieron en silencio por unos momentos más, viendo a la gente mezclarse, escuchando el sonido de la conversación ondear a su alrededor. Luego Maya sacó algo de su bolso, una pequeña caja envuelta. «Toma», dijo ofreciéndosela. Él la abrió con cuidado. Dentro había una impresión enmarcada del boceto que ella había dibujado a los 10 años. Su madre, ella misma y el padre imaginado, los tres con marcas de nacimiento coincidentes en sus muñecas. Pero ahora Maya había agregado algo nuevo. Un pie de foto en la parte inferior, escrito a mano con lápiz. «Nunca estuvimos perdidos, solo esperando ser encontrados». Los dedos de Raymond se curvaron alrededor del marco. Sus ojos se humedecieron, pero no se los secó. «Gracias», dijo en voz baja. «Por dejarme ser parte de tu verdad». Maya asintió. «La verdad merece testigos, incluso tardíos». No se abrazaron, todavía no, pero estaban más cerca ahora, lado a lado, no como padre e hija en todo el sentido de la palabra, sino como dos personas que ya no fingían. Una vez habían estado unidos por el silencio y ahora finalmente por algo más profundo. Reconocimiento, elección y el acto lento y sagrado de reconstruir. Afuera comenzó a nevar, suave y constante. Raymond ofreció su abrigo. Maya negó con la cabeza, sonrió un poco y dijo: «Vamos a caminar». Y así lo hicieron, bajo el cielo tranquilo, cada paso una pequeña promesa. Sabana olía igual, tierra mojada, dulce decadencia, musgo español colgando como susurros de los árboles. Maya no había regresado desde el funeral de su madre hace 8 años, y bajarse del tren se sintió como entrar en un recuerdo empapado de luz solar y silencio. Raymond estaba a su lado, ambas manos envueltas alrededor de un ramo de camelias blancas. Se había ofrecido a llevarlos en coche desde la estación, pero Maya se negó. Quería caminar. Quería que el dolor en sus piernas coincidiera con el dolor en su pecho. Ella no quería que esto fuera fácil. Recorrieron el distrito antiguo en silencio, pasando por callejones adoquinados y porches de madera con mecedoras que aún se balanceaban. Raymond parecía querer hablar, pero no lo hizo, y por una vez, Maya no llenó el silencio. Algunas cosas no necesitaban palabras, pero cuando llegaron al cementerio Hillcrest, el sol de la tarde se derramó a través de las ramas de la magnolia, salpicando las lápidas con oro suave. Maya se detuvo en la puerta. Raymond también lo hizo. «Solía traerme aquí los domingos por la tarde», dijo Maya, «no solo para visitar a la abuela. Ella dibujaba los árboles, los ángeles, la forma en que la luz toca la piedra. Decía que incluso los cementerios tenían historias que valía la pena contar. Ella siempre veía lo que otros pasaban por alto», dijo Raymond con la voz baja. «Ella me vio una vez cuando yo no sabía cómo ser visto». Siguieron el camino de grava hasta que llegaron a la lápida. Simple, desgastada. Las letras grabadas estaban ligeramente astilladas por el tiempo, pero aún claras. Elise A. William, 1979-2015. Ella pintó el silencio en color. Maya se arrodilló a su lado, pasando los dedos sobre el nombre. Ella no lloró, hoy no. El dolor se había instalado en un lugar más tranquilo ahora. No se había ido, solo menos crudo. Raymond se adelantó y colocó suavemente el ramo en la base de la tumba. Permaneció de pie, su expresión indescifrable. Luego metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó algo envuelto en terciopelo.
No estaba seguro de cuándo te daría esto, dijo con la voz apenas un susurro. Pero creo que este es el lugar correcto. Le entregó el objeto. Maya lo desenvolvió lentamente. Dentro había un delicado relicario de plata, ovalado, desgastado por el tiempo. Ella lo abrió. En un lado había una fotografía de su madre a los 20 años, riendo, con los ojos brillantes. En el otro, una pequeña flor prensada. Una camelia blanca. «Ella me dio esto una vez», dijo Raymond. Su voz se quebró ligeramente. «Después de nuestra última noche juntos. No lo usé. Ni siquiera lo abrí de nuevo hasta la semana pasada». Maya lo sostuvo en su mano, su pulgar trazando el borde. A ella siempre le encantaba darle a la gente pedazos de sí misma, pequeños, como si tuviera miedo de dar demasiado. «Ella me dio más de lo que merecía», dijo Raymond, «y mucho más de lo que jamás reconocí». Permanecieron en silencio de nuevo, rotos solo por el suave susurro del viento a través de las magnolias. «Ella nunca quiso ser una carga para nadie», dijo Maya, «ni siquiera para mí. Cuando se enfermó, solía dejar notas de voz en su teléfono, por si acaso. Todavía las tengo, no las escucho a menudo, pero a veces necesito su voz más que su consejo». Raymond la miró. Desearía haber estado allí para ella, para ambas. «No lo estuvo», replicó Maya, no duramente, solo honestamente. «Pero está aquí ahora, y no se está escondiendo». Él asintió lentamente. «No lo estoy». Maya se arrodilló de nuevo y colocó el relicario suavemente junto a las flores al pie de la tumba. «Creo que le habría gustado esto», dijo en voz baja. «No porque sea perfecto, sino porque es real». Se quedaron hasta que el sol se puso bajo y las sombras se alargaron. Ninguno quería ser el primero en irse, pero finalmente el frío se coló. Maya se giró para irse. Raymond se quedó un momento más, sus dedos rozando la parte superior de la piedra. Luego la siguió. Mientras caminaban de vuelta por el sendero, Raymond rompió el silencio. «Cuando era joven, mi padre me dijo que la emoción era debilidad, que la dignidad significaba silencio. Pero tu madre le demostró que estaba equivocado con cada pincelada que hizo». Maya lo miró. «Usted no tiene que ser su padre». Él se encontró con sus ojos. «Lo sé, estoy tratando de no serlo». Al llegar a la puerta, Maya se detuvo. «Quiero volver aquí todos los años en este día». «Vendré contigo», dijo Raymond. Maya le dio un pequeño asentimiento. «Veremos». Fuera del cementerio, se detuvieron debajo de un árbol cargado de flores de magnolia que recién comenzaban a brotar. Raymond metió la mano en su abrigo de nuevo y sacó un sobre. Se lo entregó. «¿Qué es esto?» «Algo que había escrito antes de que nos fuéramos de Chicago. No es legal, no es oficial, solo palabras mías». Maya desdobló el papel. Era una carta escrita a mano, deliberada. «Querida Maya, me perdí tu nacimiento, tus primeros pasos, tus rodillas raspadas y tus fiebres nocturnas. Me perdí tus dibujos en la nevera, tu primer desamor. Me perdí todo. Pero si me lo permites, me gustaría estar aquí para lo que viene después. No tienes que perdonarme, pero espero que me permitas ganarme un lugar en tu vida. No por obligación, sino porque crees que puedo añadir algo verdadero a ella». Raymond Maya dobló la carta y se la guardó en el abrigo. «Vamos a tomar un café», dijo, sorprendiéndose a sí misma. «Hay un lugar a 2 cuadras de aquí. No es elegante, pero su peach cobbler es exactamente como ella solía hacerlo». Raymond sonrió, y por primera vez no fue tentativo. «Adelante». Caminaron uno al lado del otro por la tranquila calle de Savannah, sin titulares, sin expectativas. Solo 2 personas, antes extrañas, ahora algo más, algo todavía sin forma pero vivo, y sobre ellas, las ramas de magnolia se balanceaban, susurrando historias que solo los árboles recordaban. La cafetería en Savannah no tenía nada de especial, paredes de ladrillo pintadas de blanco, un ventilador chirriante en la parte superior, un menú de pizarra con letras borrosas y un tarro de propinas con forma de tarro de cristal etiquetado «Da lo que puedas, obtén lo que necesites». Pero para Maya se sentía como un hogar, uno de los pocos lugares a los que su madre solía llevarla cuando los tratamientos contra el cáncer permitían pequeñas alegrías. A Elise le había encantado el peach cobbler de aquí. Maya la recordaba tarareando en voz baja sobre una taza de té humeante, con la servilleta en el regazo, dibujando a extraños con un bolígrafo al que siempre se le acababa la tinta a mitad de camino. Ahora,
Décadas después, Maya se sentó en la misma mesa frente al hombre que podría haberse sentado aquí también. Si la vida hubiera sido diferente, si él hubiera tomado una decisión diferente, si hubiera elegido el amor sobre el legado. Raymond dio un pequeño bocado al cobbler. «Tu madre tenía buen gusto». «Por lo general sí», dijo Maya suavemente, excepto cuando se trataba de confiar en el silencio. Él asintió, aceptando el aguijón. Ella merecía más de lo que le di. Merecía que lucharan por ella. Maya lo observó por un momento. ¿Por qué no lo hizo? Su tenedor se detuvo a mitad del aire. Lo dejó lentamente, luego la miró a los ojos. Fui criado para creer que el mundo pertenecía a hombres como yo, siempre y cuando no causáramos olas. Mi padre lo dejó claro. Ámala y lo perderás todo. Dinero, respeto, herencia. Y yo era demasiado joven o demasiado cobarde para ver que lo que perdí al permanecer callado era mayor que cualquier cosa que pudieran haberme quitado. Maya no respondió de inmediato. Solo sorbió su té y dejó que eso se asentara en el espacio entre ellos. «Dijiste algo en la galería», continuó Raymond, «sobre ser conocido no solo como la hija de alguien, sino como alguien con una historia que importa. Quiero que sepas que importas, Maya. No porque seas mi hija, sino por quien te has convertido. A pesar de todo lo que yo no fui, las palabras no eran perfectas, pero eran reales, y eso importaba más». Maya miró el relicario que ahora colgaba de una delgada cadena de plata alrededor de su cuello, el que él le había dado en el cementerio. Se frotó el pulgar sobre él. «Sabes, solía imaginarte apareciendo en la escuela cuando era pequeña», dijo, «de pie junto a la puerta en la noche de padres y maestros, solo una vez. No me importaba si eras rico, solo quería que alguien apareciera». La mandíbula de Raymond se tensó. «Odio no haber estado allí». «No necesito que lo odie», dijo ella. «Necesito que lo cargue para que no lo repita». Él asintió lentamente. «Estoy tratando». Maya se reclinó. «Y estoy tratando de permitirle». Esa es la parte difícil. Fuera de la cafetería, la lluvia había comenzado a caer. Lluvia suave del sur que se sentía más como un recuerdo que como clima. Del tipo que su madre solía pintar como rayas de acuarela azul sobre papel marrón. Maya se puso de pie y se ajustó el abrigo alrededor de los hombros. «¿Me acompaña a la estación de tren?» «Por supuesto», dijo Raymond, ya buscando su paraguas. Caminaron lentamente por la acera mojada, sin hablar al principio, pasando por viejas librerías y porches vacíos. Se movieron al mismo paso, el sonido de sus zapatos amortiguado por la lluvia. En la estación, Maya se detuvo bajo el toldo. «Esto no lo arregla todo», dijo ella. «Hay mucho que no recuperaremos, lo sé», dijo él, «pero es algo, un comienzo». Ella lo estudió. Este hombre que parecía poder, pero que ahora llevaba humildad en su columna vertebral, como un nuevo tipo de fuerza. «Mi madre dijo una vez que el amor no se trata solo de estar allí», dijo Maya. «Se trata de quedarse, incluso cuando es inconveniente. Incluso cuando duele». «No me iré», dijo Raymond. Ella lo miró por un momento más. Luego hizo algo que no había hecho antes. Dio un paso adelante y lo abrazó. No fue largo. No fue apretado, pero fue completo. Y cuando se separó, dijo, «El año que viene, el mismo día. Árbol de magnolia». Él sonrió. Algo cálido floreció detrás de sus ojos. «Estaré allí, incluso si tú no estás». Ella subió al tren sin mirar atrás, no porque no le importara, sino porque finalmente no tenía que preguntarse si él desaparecería. Raymond se quedó en el andén mucho después de que el tren se alejara. El paraguas olvidado a su lado. La lluvia dibujó líneas en su rostro, pero él no se movió. Las sintió no como gotas, sino como permiso para sentir, para lamentar, para reconstruir. De vuelta en Chicago una semana después, Maya regresó al estudio de arte donde enseñaba los fines de semana. Una de sus alumnas, una niña de apenas 10 años, le preguntó si los adultos alguna vez se asustaban. «Todo el tiempo», respondió Maya con una sonrisa. «Pero algunos de ellos siguen apareciendo de todos modos». Más tarde esa noche, agregó un nuevo dibujo a su cuaderno de bocetos. Era de 3 manos, una curtida, una juvenil y una que sostenía ambas. Y en cada muñeca la misma marca de nacimiento creciente, no una etiqueta, sino un legado reescrito. A veces la familia no se construye en salas de hospital o cenas festivas. A veces se forja en la lluvia, en el silencio, en la verdad. Dicha tarde, pero dicha no obstante.
Y a veces comienza con una elección que alguien no hizo y que finalmente se corrige. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció impactante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesita recordar que la empatía y luchar contra el racismo no debería tener fecha de caducidad.